Geología. En la geotecnia. La geología en la ingeniería. La geología es una ciencia fundamental, debido a que la geología proporciona los conocimientos esenciales sobre las propiedades de los suelos y de las rocas. Y esto le permite al ingeniero planificar, diseñar y construir de manera segura y eficiente. Entender la geología es clave para evitar problemas en las construcciones, como fallas en los cimientos, deslizamientos de tierra, deformaciones, asentamientos, hundimientos de las estructuras. La geología es determinante en la ingeniería civil. La geología proporciona base para tomar las decisiones informadas, decisiones con información, decisiones muy bien sustentadas. Disminuir los riesgos y resolver pues, más ambiental. La geología es clave. De la geología, ¿qué tenemos nosotros los ingenieros que tener en cuenta? ¿Cuáles son los temas claves? La litología de las rocas y los suelos. La estructura. La geomorfología. La tectónica. La sismicidad, que va relacionada con la tectónica. La hidrogeología, entre otros. Temas de la geología para aplicar nosotros en la ingeniería. Primero, la litología. La litología, ¿en qué consiste? La litología nos permite conocer las características físicas y químicas de los materiales, de las rocas y de los suelos, y el estado en que se encuentran. Un material puede ser roca de determinadas características. Esa roca puede estar sana o relativamente inalterada. Casi 100% sana no la conocemos de los Andes de Sudamérica. Roca. Puede ser saprolito. Ni es roca ni es suelo. Es saprolito. Es una roca descompuesta, pero en la roca, en el material, permanecen todavía las características de estructura y buena parte de la litología de la roca original. O sea, roca descompuesta o saprolito. Y el suelo residual, suelo aluvial, suelo coluvial. No hay evidencias en el material de las características de las rocas que eventualmente formó ese suelo. Y en la litología hay unos grupos litológicos. Están en las rocas ígneas intrusivas. Rocas ígneas que se solidificaron a profundidad, como el granito. Están las rocas volcánicas,
las cuales se solidificaron cerca de la superficie o en forma exterior, o sea, se enfriaron rápidamente, como el basalto. Rocas sedimentarias, rocas producto de la erosión, la sedimentación de los materiales inicialmente ígneos. Rocas sedimentarias, como la arenisca, o las calizas, o las lutitas. Y están las rocas metamórficas, las rocas que sufrieron transformación, metamorfismo, rocas que eran una roca, pero dadas las presiones, temperaturas y demás a que fueron expuestas durante millones de años de vida de la roca, se convirtieron en otra roca diferente, con características esencialmente diferentes. Rocas metamórficas. Definir el tipo de material, el estado en que se encuentra y elaborar los perfiles litológicos. Es parte importante de la geotecnia y la geología. Elaborar las columnas estratigráficas de los materiales. Un perfil litológico también se conoce como columna litológica. El perfil litológico, como lo ven ustedes en el diagrama, muestra los tipos de litología, los tipos de rocas y suelos en forma vertical, con un dibujo gráfico y un texto, un nombre del material, una unidad litológica del material, una descripción de los perfiles litológicos, algo que debemos nosotros aprender como expertos en ingeniería geológica, o sea, en geología aplicada a la ingeniería o en geotecnia, es elaborar muy bien los perfiles litológicos. Los estratos más antiguos son profundos, los estratos más nuevos son superiores, son más altos. La columna, típicamente para poder elaborar la columna, tenemos que hacer un sondeo o perforación para tomar las muestras y escribir litológicamente los materiales. Pero también podemos hacer las columnas litológicas analizando los alrededores de roca, analizando la geología superficial. Aprender a elaborar perfiles litológicos. Definir la mineralogía de la roca. ¿A qué se refiere la mineralogía? Es el estudio de los minerales que componen la roca, la composición, estructura, propiedades que originaron esa roca. ¿Por qué es importante la mineralogía? La mineralogía nos permite entender la composición mineral de las rocas. Y esa composición mineral afecta muchas cosas. Afecta la resistencia, la durabilidad y muchas propiedades de ingeniería. La mineralogía de los materiales. Hay muchas mineralogías diferentes. El tipo de mineral presente. El cuarzo. ¿Cómo es el cuarzo? ¿Cuánto cuarzo tiene ese material? En las rocas ígneas es muy importante, por ejemplo, el cuarzo, los feldespatos, las micas,
en rocas básicas, el olivino, los granates, y en ingeniería es muy importante las arcillas. ¿Qué cantidad de arcilla y qué tipo de arcilla? ¿Qué tan activa es esa arcilla en los materiales como la lutita, incluso como la arenisca, la caliza, el carbonato de calcio, esencial para analizar problemas de calcificación, los cuales son muy importantes en los Andes de Sudamérica? Y los suelos, además de los minerales propiamente dichos, de la arcilla, del cuarzo, de los feldespatos, contienen materiales orgánicos, material orgánico, materia orgánica esencial. Analizar los contenidos de materia orgánica en los materiales y otros minerales como óxido de hierro y de aluminio. Los minerales, el cuarzo, los feldespatos, las micas, las arcillas, determinar, analizar qué porcentaje de cada mineral se encuentra en ese material. Y además de la litología, es esencial la estructura de la palabra estructura proviene del latín estuere, construir. O sea, cómo se encuentra deconstruida esa roca que tiene esos determinados materiales que estamos analizando. La geología estructural analiza el origen de la roca, la geometría, la cinemática. Y para ello necesitamos nosotros visualizar la roca, visualizar el suelo, visualizar los perfiles en 3 dimensiones. O sea, tener en la mente y también posiblemente representarlo gráficamente en 3D. La roca con sus elementos estructurales, con sus discontinuidades, con las fallas, con las fracturas, con las estratificaciones, definir los mantos. Requiere y requerimos que los geotecnistas, los geólogos, los ingenieros geológicos tengan capacidad para visualizar los materiales en 3D. De los elementos estructurales tenemos las estructuras de las rocas sedimentarias, la estratificación, el buzamiento, las fallas. Las fallas geológicas son esenciales para determinar amenazas geotécnicas, presencia de fallas que a veces no se observan visualmente, que tenemos que intuirlas al analizar totalmente la conformación de los materiales, juntas, fracturas, los pliegues inclinales o anticlinales, las foliaciones. Tener el material, imaginarlo en todos los elementos que integran ese material. Los pliegues, las rocas sedimentarias, generalmente están plegadas por acción de la tectónica hace millones de años. Los pliegues o plegamientos, las fallas geológicas, definir la localización de las fallas, definir en qué consisten las fallas, cómo afectaron las fallas geológicas el material, las foliaciones, las escamas, los elementos de textura,
las fracturas, las roturas, las juntas, las discontinuidades en las rocas sedimentarias, la estratificación, la disposición de los mantos litológicos, el tipo de manto, la estructura, pliegues, fallas, foliaciones, juntas y fracturas, estratificación. Las fallas geológicas son determinantes para analizar la estabilidad en vías, en proyectos lineales, en zonas urbanas. ¿Qué es una falla geológica? Una falla geológica es una fractura del material. Y en las fracturas se han producido desplazamientos. O sea, el material se ha desplazado el uno con el respecto al otro. O sea, el material está roto y desplazado significativamente. Cuando hablamos de fallas geológicas, generalmente lo dibujamos como una línea, pero no es una línea, es una zona. Al generarse una falla geológica, pues el material no se rompe por una línea fija generalmente, sino en un ancho determinado. O sea, una falla geológica importante afecta la roca y los materiales, puede ser en anchos de kilómetros, tanto de largo como de ancho. No es una línea única, es un conjunto de fracturas en una zona ancha, la rotura. Las fracturas geológicas, las fallas, han sufrido desplazamiento en determinada dirección, en determinada forma, con diferentes presiones. Puede ser una falla reversa, una falla de cabalgamiento, una falla de compresión. Fallas más significativas, la mayoría de las fallas en los Andes de Sudamérica son fallas de cabalgamiento, fallas producto de la compresión de la roca por la tectónica relacionada con la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa de Sudamérica, fallas reversas o inversas, fallas de cabalgamiento a compacción, fallas de rumbo, fallas de cortante horizontal en una determinada dirección, falla normal, fallas de distensión, en las cuales las rocas se separaron y hubo un hundimiento de un material con respecto a otro, fallas oblicuas, componente, digamos, en dos dimensiones, fallas transtensionales, rumbo y tensión. El tipo de falla debe definirse. Y no solamente el tipo, sino la historia de la falla, porque la falla inicialmente puede haber sido de cabalgamiento y terminó siendo de rumbo o tener características combinadas. La geotecnia de las fallas geológicas genera información sobre cómo se producen las fallas y las amenazas que representan esas fallas para las obras de construcción. Tipos de fallas. Y los pliegues. Roca al comprimirse se plegó. Las rocas de los Andes de Sudamérica están plegadas, formando anticlinales, sinclinales, monoclinales.
esos pliegues afectan la estabilidad de las estructuras y nos determinan cómo estamos nosotros con respecto a la amenaza. Generalmente las amenazas geotécnicas de gran magnitud con más frecuencia se relacionan con los anticlinales, en el caso de los Andes. Hay que entender los pliegues, analizarlos para poder nosotros intuir la historia de esos materiales, los procesos que lo formaron, cómo fue la tectónica, cómo fue el movimiento de las placas y realizar análisis de recursos. El agua. El agua se acumula en los pliegues, en los anticlinales, los elementos de calcificación, el petróleo, el gas, el plegamiento. Debemos analizarlo los ingenieros, conocer cómo se comportan los materiales. Los inclinales son una estructura geológica en U o en V, donde las capas de roca se doblan hacia abajo. Los inclinales son muy importantes. Los inclinales nos determinan las cuencas hidrográficas. Los anticlinales son determinantes en la ingeniería civil, en la ingeniería geotécnica. El anticlinal es un pliegue en forma de arco hacia arriba. Los anticlinales han determinado una gran cantidad de deslizamientos en Colombia y en Sudamérica. Los anticlinales son determinantes en la ingeniería civil. Y todo esto, las fallas, los pliegues, están relacionados con la tectónica. La subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa de Sudamérica. Subducción de alto ángulo o subducción plana. Los Andes son el producto de la tectónica de las placas. La subducción tectónica. Todo comenzó en el periodo Cretácico, hace mal contados en años geológicos, 80 millones de años. La placa se empezó a hundirse por debajo de la placa de Sudamérica y comprimió la placa de Sudamérica, la levantó, generó las cordilleras. Esfuerzos de compresión y de fallamiento, los cuales comprimieron la roca, la fracturaron, la plegaron y levantaron las cordilleras. Esos anticlinorios, o sea, esos grupos de anticlinales con sinclinales anchos, conforman la superficie del terreno, conforman la geología superficial del terreno en nuestras montañas. Todo relacionado con la subducción de la placa de Nazca y de la placa Caribe por debajo del Sudamérica. Se formaron anticlinorios. Esos anticlinorios son muy importantes en geotecnia. El término anticlinorio es muy importante en geotecnia. En el proceso de levantamiento y acortamiento de la placa de Sudamérica se formaron zonas plegadas y fracturadas, fallas principalmente, fallas de cabalgamiento, fallas de compresión, pliegues anticlinales cerrados, centinales un poco más anchos, cuya estructura en general es el super anticlinal,
roto con varios elementos de sinclinal o de anticlinal dentro de ese anticlinorio. En los Andes existen una gran cantidad de anticlinorios. El anticlinorio general y dentro de ese anticlinorio otros anticlinorios locales, los cuales se formaron por la interacción entre las placas tectónicas. Un anticlinorio tiene una gran cantidad de pliegues anticlinales, secundarios, sistemas de relaciones geológicas, fracturas. Nuestras montañas son un complejo estructural muy difícil de entender y necesitamos analizarlo a detalle. Para eso se requiere tener conocimiento y poder nosotros tener esa visión 3D de las formaciones de la roca y de los depósitos de suelo. El esfuerzo que formó los anticlinorios indujeron en la roca una cantidad de fracturas. Están las fallas principales y la cantidad de fracturas. Nuestras rocas están tremendamente fracturadas. En diferentes direcciones, con diferente apariencia, esa estructura de esos anticlinorios, de esos anticlinales, de esos inclinales, tenemos que analizarla para poder nosotros construir obras estables. La cordillera oriental de Colombia. Veamos en la parte superior un perfil 2D del anticlinorio de la cordillera oriental de Colombia, con dos zonas de cabalgamiento básicas, una al este en el Piemonte Llanero, otra al oeste en el Valle del Magdalena y el levantamiento de la cordillera oriental de Colombia. Las rocas ígneas que forman el basamento y las rocas sedimentarias y rocas metamórficas que fueron levantadas, que fueron fracturadas, que fueron plegadas en ese proceso. La cordillera oriental de Colombia presenta pliegues, como se observan en el video. Pliegues que son el resultado de la compresión por la subducción, por la tectónica. La cordillera presenta diferentes dominios estructurales, con variaciones de estilo, de plegamiento, en cada sitio es diferente. Pliegues y anticlinales y sinclinales, los cuales están asociados con las fallas de cabalgamiento, con las fallas inversas. El sistema de compresión levantó la cordillera. Recto, la fracturó, cientos de fallas geológicas, generalmente en dirección aproximada norte, sur, sur-norte, y fallas transtensionales, ortogonales, producto de la no uniformidad en el proceso de compresión. Nuestra roca está fracturada. Y esa fracturación nos trae meteorización, nos trae infiltración del agua. Cordillera Oriental de Colombia. Un anticlinorio de gran magnitud entre el Magdalena Medio y el Piemonte Llanero. Y se formaron pliegues. Pliegues, los cuales son extraordinariamente importantes desde el punto de vista geotécnico en los anticlinales. Fracturas de extensión
paralelas al eje de los anticlinales y de los inclinales. En los anticlinales muy abiertas las fracturas, lo cual permite la infiltración del agua. Las fracturas tienen aberturas diferentes, longitudes diferentes, continuidad diferente, de acuerdo a la conformación del pliegue del anticlinal o del sinclinal. Y fracturas diagonales, que los geólogos llaman fracturas tipo Riedel. Son unas fracturas diagonales. Y unas fracturas muy importantes, las fracturas transtensionales. Esas fracturas transtensionales, como se observa en la parte inferior de los películas, son transtensionales. Son sistemas de fallas semiparalelas, generalmente algo ortogonales con la dirección de las fracturas principales de cabalgamiento. Fracturas transtensionales con movimiento horizontal y con tensión, debidas a los esfuerzos diferenciales y a los desplazamientos relativos de las fallas geológicas. Generalmente, estas fallas transtensionales afectan a las fallas inversas. Son no uniformes las deformaciones. Cada falla transtensional tiene un desplazamiento, una localización, una dirección. Sistema de fallas transtensionales determinan las fracturas de extensión, las fracturas diagonales tipo Riedel y las fracturas transtensionales. Una roca fracturada, un material de macizo, de talud fracturado, que debemos nosotros como zootecnistas, como ingenieros geólogos, tenemos que imaginarnos 3D. Y la geomorfología. ¿Qué es la geomorfología? Es el estudio de las formas de la Tierra. La Tierra tiene una conformación. Y analizando esa conformación, podemos entender la estructura, entender el comportamiento del material de roca o de suelo. Cada detalle de la Tierra tiene una razón. O sea, la Tierra se formó en determinada forma, la montaña se conformó en determinada forma debido a la estructura, a la litología, debido a la meteorización, a las condiciones ambientales, al agua. La geomorfología es el resultado de un proceso. Y ese proceso lo tenemos que entender nosotros para poder nosotros diseñar. Entender en esa montaña qué es lo que está pasando. La geomorfología nos permite entender las razones de esa morfología del terreno. Las formas de la superficie de la Tierra reflejan los materiales, reflejan la estructura, los procesos históricos, la actividad. Analizando las formas del terreno, podemos nosotros ayudar a entender los procesos, a entender la estructura. Cada forma del terreno tiene una razón geológica. ¿Por qué se formó esa montaña? ¿Por qué se localizó ahí el río? Esa meseta, esa ladera. Cada forma del terreno tiene una razón geológica y tenemos que entenderla para poder nosotros tomar decisiones.
Al observar el paisaje, se puede descubrir los secretos que tiene ese paisaje, la paisaje rica, la apertura, los procesos de erosión, la meteorización, las características de la estructura del depósito. El paisaje tiene los secretos que nosotros necesitamos conocer para entender a nuestro entorno. La geomorfología refleja la litología, tectón, la estructura, la meteorización, los procesos de depósito, los procesos de fracturación, los procesos de denudación, la erosión, los deslizamientos, la historia de amenazas, incluso el sísmico. La geomorfología refleja el proceso, la estructura, la litología, la hidrogeología. La hidrogeología es la rama de la ciencia geológica. La hidrogeología es parte de la geología con la hidrología, la hidrología subterránea. La hidrogeología estudia las aguas subterráneas, su origen, distribución, movimiento, propiedades, efectos, calcificación, la relación entre el agua que se infiltra y la geología, y procesos de meteorización generados por esa hidrogeología. La hidrogeología se centra en analizar cómo se mueve el agua subterránea por debajo de la tierra y la interacción de esa agua con los suelos, con las rocas. La hidrogeología es una ciencia muy importante. De la litología, hablemos de la estructura, hablemos de la hidrogeología. En la hidrogeología hay un tema muy importante, que a veces lo tenemos nosotros poco estudiado en nuestros países, los acuíferos kársticos. El agua disuelve la roca calcárea y se forman grandes cavernas internas, las cuales pueden estar llenas de agua y representar grandes almacenamientos de agua que pueden ser muy útiles para el consumo humano. Los acuíferos tienen una zona saturada, llena de agua, con volúmenes muchas veces de muchos cientos de millones de metros cúbicos de agua almacenada. Una zona badosa en que el nivel sube, el nivel baja, una zona seca, superficial. Y los manantiales. Los manantiales es donde sale el agua del acuífero. Si hay un manantial, debe haber un acuífero detrás, que es el que nos trae el agua al manantial, y que nos genera el manantial. El estudio del flujo, el almacenamiento del agua en los acuíferos es determinante en la ingeniería civil. Y responsabilidad de los geotecnistas analizar los acuíferos kársticos. Los acuíferos kársticos pueden representar el agua que nosotros necesitamos para nuestra supervivencia. En buenas partes del mundo y en los Andes, específicamente, los acuíferos kársticos nos generan agua para el nuestro acueducto. Ciencias de la geología aplicadas a la ingeniería civil, la geotecnia, desde el punto de vista de la geología. Ciencias que nosotros necesitamos analizar.